Amén. Que Dios les bendiga a todos. Romanos capítulo 13 es el texto que vamos a utilizar en esta tarde para, como base para el mensaje titulado La Última Noche. Porque hoy podría ser la última noche. Amén. Porque Cristo viene. Romanos capítulo 13, verso 11 hasta el final, que es el número 14. Amén. Si usted lo encuentra, se coloca de pie para yo darle lectura y luego avanzamos con el mensaje como lo hacemos habitualmente. Amén. Ya, iglesia, dice la palabra del Señor de esta manera. Presta atención, por favor, porque dice Pablo a los romanos: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desechemos pues, dice Pablo a los romanos, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y dice posteriormente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. Asiento, por favor. Dios les bendiga. Amén. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, porque a pesar de que el título es un poquito escalofriante, porque a ninguno de nosotros nos gusta hablar de que este podría ser nuestro último día o nuestra última noche, la Escritura es bastante clara y honesta, porque el Señor nos estaba pidiendo honestidad en en uno de los versos que leímos. Bueno, Dios también es honesto con nosotros. Entonces, a través de su palabra, Dios con honestidad nos dice que el día está cerca y que la noche se está terminando. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a la iglesia que estaba en Roma, tenemos que aclarar que el apóstol Pablo aún no conocía, no tenía la bendición de haber conocido a la iglesia que estaba en Roma. Él no la había podido aún visitar, pero se nota en sus palabras que era una iglesia a la cual el apóstol amaba mucho, amaba profundamente. Amén. Y Roma, donde se ubicaba esta iglesia, por eso se llama la epístola, la carta a los romanos, Roma, la iglesia, se encontraba en aquel entonces situada en el centro, en el corazón de lo que en aquella época se conocía como el Imperio Romano. Amén. Y Roma estaba ahí en el centro, en el lugar más estratégico del Imperio Romano, en la ciudad central, en la región, ¿verdad?, que era la que guiaba el Imperio Romano en aquel entonces, el corazón del imperio. Y al ser el corazón de un imperio muy poderoso, como nosotros ya conocemos bastante del Imperio Romano, que duró bastantes años, recuerde que el Imperio Romano viene de cientos años antes de que Jesucristo naciera. Bueno, al ser el corazón del imperio, era una ciudad, ya para que conozcamos un poco el entorno donde se encontraba ubicada la iglesia de Roma. El entorno de la iglesia era un lugar que estaba cargado de poder. Ya, la iglesia estaba situada en el corazón del imperio, el centro del poder, también el centro de la riqueza. Era una ciudad con mucha riqueza, con mucha infraestructura y con mucho también una riqueza cultural muy importante. Amén. Pero junto con los bienes, junto con el poder, junto con las riquezas, siempre o habitualmente viene de la mano la idolatría. Siempre con la riqueza o con los bienes, con la vanagloria, siempre va a venir exceso de corrupción moral, porque pareciera que la riqueza, el poder, la autoridad, la grandeza, ¿verdad?, humanamente hablando, pareciera que siempre viene
anexada o de la mano con todo lo que es corrupción moral, con todo lo que es exceso, con todo lo que es idolatría. Y caramba que el Imperio Romano sí conocía de idolatría. Amén. Entre las calles del imperio, entre las calles de esta ciudad, de esta capital del Imperio Romano, nos encontramos en aquella época con calles llenas de templos paganos o de infraestructura, de palacios, de templos paganos, marcados y llenos, hermanos, llenos de lujos y comportamientos sumamente desordenados. ¿Ya? Este contexto que yo le hago es para que usted y yo también entendamos dónde estaba situada la iglesia a la que Pablo le estaba escribiendo. ¿Por qué? Ya lo va a saber, se lo voy a contar en un instante más. Pero no solamente era una ciudad llena de excesos, no solamente era una ciudad llena de templos paganos, llena de idolatría, llena de corrupción moral, sino que existen ciertos mitos. Yo he escuchado predicadores que dicen que esto es verdad, pero en términos generales existe un mito que dice que dentro de los templos y dentro de los coliseos romanos de aquella época existían ciertos lugares especiales que se denominaban vomitorios. Usted se imaginará que ¿para qué puede existir un vomitorio? Bueno, el mito dice que era para vomitar. ¿Por qué? Porque además de todos los excesos y corrupción moral que existía dentro del Imperio Romano y del centro del imperio, que era Roma, se encontraban ciertos lugares que a raíz de los excesos y de la glotonería de los romanos debían utilizar para que una vez que comían y comían y comían y volvían a comer, tuvieran un lugar donde evacuar el exceso de glotonería y el exceso de comida. ¿Sabe para qué? Perfecto, para seguir comiendo. Son mitos que circulan. Yo insisto, he escuchado a predicadores decir que le ha tocado visitar el Coliseo Romano en esta época y dice que han visto los lugares que existen, que son reales. Pero la historia, cuando yo busco la historia y trato de buscar si esto es real o más que un mito en general, hay muchas versiones. Por lo tanto, lo vamos a dejar en el ámbito de la mitología. Pero ¿sabe qué? Si nosotros escuchamos hablar de esto, es sin lugar a dudas, lo que nos está diciendo es cómo el entorno veía el Imperio Romano y la capital del imperio, porque era una ciudad sin lugar a dudas que estaba atrapada en los excesos y por supuesto que no tenían ninguna clase de temor de Dios. No estoy hablando de la iglesia de los romanos, estoy hablando del entorno en el cual estaba ubicada la iglesia de Roma. ¿Se entiende? ¿Amén? Fíjese que cuando nosotros pensamos en esto, cuando nosotros meditamos en esta realidad en la que se enmarcaba la iglesia de Roma, nosotros tenemos que saber y darnos cuenta de que desde que la iglesia de Roma se funda hasta que Pablo escribe estas palabras, nosotros tenemos que entender que han pasado aproximadamente 25 años, un poco menos, un poco más, pero tenemos más de 2 décadas en la que esta iglesia se había fundado. Y en este tiempo, por lo que dice la Escritura, la iglesia de Roma ya había alcanzado un cierto estado espiritual de madurez. No era una iglesia inmadura. ¿Por qué? Porque tenían ciertos dones que eran conocidos por muchas partes del mundo, porque el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 dice que él no cesa de dar gracias a Dios en sus oraciones por la fe que tiene la iglesia que está en Roma, que es una fe conocida a lo largo de todo el mundo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, eso significa que una iglesia de fe es una iglesia que agrada a Dios, es una iglesia que es madura relativamente y una iglesia que ha sabido crecer y que a sus 25 años ya está dando muestras de madurez. Amén. Ahí donde nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué muestras de madurez estamos dando nosotros? ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Cuáles son nuestros frutos
delante de Dios? ¿Qué habla el entorno acerca de nosotros? Como iglesia me refiero. ¿Qué es lo que se dice alrededor de usted, de nosotros, que nos congregamos en este lugar? ¿Es importante lo que la gente dice acerca de nosotros? Sí, es importante. Porque la Biblia nos instruye, nos ordena a dar buen testimonio. Amén. Es importante este tiempo de la iglesia de Roma. Porque el tiempo que ellos llevaban no solamente les había dado cierta madurez, cierta estatura espiritual, sino que con el paso del tiempo, esta iglesia, por los versos que nosotros leímos en el capítulo número 13, está demostrando que ya tenía ciertos rasgos, además de las cosas buenas, ciertos rasgos de un adormecimiento, de un letargo espiritual. Amén. Por eso es que Pablo hace esta analogía, lo vamos a estudiar un poco más adelante, lo vamos a analizar un poco más adelante, pero es importante que nosotros pensemos en esto, porque esta iglesia, si bien tenía madurez, estaba demostrando ciertos rasgos de adormecimiento espiritual, y eso es muy grave. Por eso es que Pablo utiliza palabras que son bien directas, bien honestas, bien claras, para decirle, hey, cuidado con lo que está pasando dentro de la iglesia. Porque el adormecimiento espiritual provoca que muchas iglesias hoy día estén durmiendo y estén durmiendo el sueño de la indiferencia. Porque cuando una persona, si esto lo llevamos, lo comparamos con lo que Pablo está haciendo, porque Pablo está haciendo una comparación, una analogía entre las palabras que escribió y el sueño físico, él está diciendo, mire, cuando usted se va a dormir, cuando ustedes duermen, ustedes entran en un estado donde la conciencia se va mitigando, se va perdiendo. O sea, cuando dormimos, nosotros somos inconscientes de lo que está ocurriendo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ya? Pues yo no creo que en medio nuestro haya superhéroes que no duermen nunca. Entonces, cuando nosotros dormimos, y hay unos que duermen y duermen bastante, entran en un estado de inconsciencia. Y Pablo toma esta realidad del ser humano y le dice, miren, cuando ustedes entran en el sueño, cuando ustedes están cabeceando, cuando ustedes están en esta dinámica, están muy propensos a que ocurran situaciones que nosotros no vamos a poder controlar. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Verdad? Bueno, hay situaciones también en nuestro entorno, en nuestro alrededor, de las cuales nosotros pareciera, por la actitud que tenemos como congregación, que no estamos tomando en cuenta y que no estamos cumpliendo la labor por la cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Pareciera, de acuerdo con lo que Dios nos está hablando hoy, porque creemos que Dios nos está hablando, ¿verdad? Pareciera, por lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros, es que nosotros estamos en un estado de madurez. Bien decía el pastor, hemos alcanzado una madurez, los hermanos son colaboradores, los hermanos ayudan cuando tienen que ayudar, no hay que estar obligándolo como en tiempos anteriores. Los hermanos saben que las cosas, administrativamente hablando, se hacen de manera adecuada, frutos de madurez espiritual, igual que los romanos. Pero hay ciertas situaciones que nos están llevando o que nos han llevado a un sueño espiritual que ha hecho que nosotros no nos percatemos de situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Amén? Y la situación es súper parecida, porque yo le leí varias características del entorno de la iglesia romana, ¿verdad? Que bien podían entrar a la iglesia, que bien podían consumir a los hermanos, que bien podían atraparlos, porque cuando yo estoy durmiendo, estoy muy propenso a que lo que está ocurriendo a mi alrededor me pueda atrapar, porque estoy en un letargo espiritual que no me permite darme cuenta de lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Cuántos creen eso? Seamos honestos, la palabra nos estaba diciendo, seamos honestos con lo que pensamos. Y la palabra constantemente nos está diciendo, examínense a ustedes mismos, revisen sus actitudes, revisen cómo nos estamos comportando, revisemos cómo estamos caminando. ¿Para qué? Para que lo que pasa en nuestro alrededor no nos sorprenda. Entonces, esta iglesia, hermano, era muy similar, tanto en el entorno como en lo que ocurría dentro de la iglesia, a lo que nos ocurre a nosotros. Porque cuando nosotros miramos nuestra realidad actual, nosotros podemos notar ciertas similitudes con lo que estaba ocurriendo en aquel entonces a la iglesia de Roma.
Si usted analiza lo que yo le comenté y analiza nuestro entorno, ¿nos damos cuenta de que ocurren ciertas similitudes? Similitudes que a nosotros, al ir escuchando, al ver este título, a nosotros debiesen comenzar a inquietarnos. ¿O no? Tal vez no, porque hay algunos, o como congregación, estamos en un estado de somnolencia que no nos está permitiendo darnos cuenta de algunas situaciones. Porque también hoy, en nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestra región, nosotros nos encontramos con muchas situaciones de poder, ¿sí o no? En nuestro alrededor también podemos encontrar personas, barrios, comunidades, personas que tienen mucha riqueza, ¿o no? Tenemos en nuestro entorno mucha idolatría, ¿o no? Tenemos en nuestro entorno, ¿para qué decir? Un desorden de moralidad que llega a colocar los pelos de punta. ¿Es así o no es así? Vivimos, hermanos, hermanas, vivimos hoy rodeados de un estilo de un estilo que es inquietante. Y vivimos hoy rodeados de estímulos, de apariencia, de un brillo exterior que, hermano, esconde, porque eso es lo que hace el brillo exterior, está escondiendo un vacío profundo en el alma de la iglesia de Jesucristo. Amén. Apariencia de piedad, le decía el Señor a los fariseos. Apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia de esta. O sea, tienen apariencia de que viven, pero en realidad no están vivos. Están muertos. Ahora, hay buenas noticias porque Cristo vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia. Pero estamos rodeados como iglesia y también en nuestro entorno de vacíos profundos en el alma humana, que se buscan llenar de diferentes maneras, porque la apariencia, ¿verdad?, se puede cubrir con maquillaje, se puede cubrir con buena ropa, con un buen perfume, un buen peinado, pero por dentro hay vacíos, hay podredumbre que no se puede ocultar con lo externo. Porque la carne siempre va a querer aparentar que está bien, pero en la práctica no es así. Hoy día estamos rodeados de estímulos, ¿verdad?, para las personas, para que las personas encubramos lo que realmente hay en nuestra alma. Te va a decir, ¿cómo es eso, hermano? Si usted prende el televisor y dice, ven con tu tarjeta, compra ahora lo que quieras, paga después, te mereces el viaje de tus sueños y paga en 3 meses más, hasta en 24 o 48 cuotas y disfruta hoy. ¿Y la gente qué es lo que hace? Disfruta hoy, compra hoy, porque le están diciendo, tú te lo mereces. Estoy hablando de estímulos que recibimos constantemente y que hacen que lo que ocurre en nuestro entorno a nosotros nos comience a atrapar y seamos nosotros capturados por todas estas redes y estos estímulos que lo único que están haciendo, hermano, es llevarnos a nosotros a una somnolencia espiritual. Yo digo, nosotros fuera de acá no somos de la misma forma en la que somos acá, ¿verdad? Uno esperaría que acá con contentamiento la gente alabara a Dios. Yo estoy seguro que en nuestras casas gritamos más fuerte a nuestros hijos que lo que alabamos a Dios aquí. Entonces, eso se contradice con lo que Dios espera. Estoy diciendo que vengamos todos a gritar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra adoración tiene que ser consecuente con lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Pero hoy nosotros estamos siendo atrapados por lo que ocurre a nuestro alrededor. Les voy a poner solo un ejemplo para que avancemos rápido, no nos demoremos tanto y usted no se me termine quedando dormido y se me vaya en esta última noche. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que esta puede ser la última noche y que nosotros, que su Espíritu Santo hoy nos puede despertar y nos puede mantener despiertos porque el día está cerca. Amén. Cuidado que casi se cae la tele y la cruz. Un solo ejemplo de una realidad trágica, hermano, que yo cada vez que la escucho, digo, como que me siento de brazo atado. Pero en las últimas semanas, ¿cuánto escuchan, ven noticias acá? ¿Alguien que se informe?
¿Sí? ¿Alguien se informa por acá? ¿Pueden levantar la mano los que se informan, no? Una vez al día, un día por medio, se informa, ¿sí? ¿Sí? Ya. En las últimas semanas, en nuestra región, hemos nosotros recibido informes, o sea, noticias, información real y verídica. No sé si de un aumento o esto sea un tema que a raíz de que los medios de comunicación son más masivos se pueda escuchar más. No tengo la seguridad. Desde esa institución dice que eso no ha aumentado, yo pienso que sí, pero no tengo la estadística para confirmar hoy día lo que yo le estoy diciendo. Pero nos vamos a quedar con esto, que la última semana hemos recibido un aumento de información sobre una gran cantidad de suicidios que ocurren en el transporte metropolitano de nuestro país, o sea, en el metro de Santiago. ¿Amén? Los que circulan por el transporte público, específicamente por la red de metro, habrán escuchado, ¿verdad? Esta como ola, no voy a decir moda porque va a sonar feo, hiriente, pero es como esta oleada de suicidios que se escuchan de gente que se lanza a las vías del metro. ¿Cuántos lo han escuchado? Bueno, los que andan en el metro lo tienen que vivir, o sea, bájese del metro, tome un bus, que no pasa el bus, bueno. Hemos vivido esta oleada a través, y hemos escuchado esta información a través de los medios de comunicación. Y hay muchos especialistas que están coincidiendo que este es un fenómeno que viene de la mano con la primavera y que lejos de traer alegrías para algunos, porque para la primavera para muchos trae alegría, ¿verdad? De hecho, mucha gente cuando cumple años, oh, ¿cuántas primaveras cumpliste? No, si estuve en verano, ya, se le dice de esa manera, ¿verdad? Porque es una época de alegría, pasa el invierno, empiezan a florecer los colores, bueno, una sinnúmero de situaciones. Pero en esta época, dicen los especialistas, que se intensifica para algunas personas la presión y el sentimiento de desesperanza, porque eso es lo que le pasa al mundo hoy, no tiene esperanza. Nosotros sí. Bueno, esa, hermano, esa es una señal de que el alma de nuestra sociedad no solamente está herida, sino que está muerta, está cansada, está atrapada, hermano, por la oscuridad que trae la noche. Porque Cristo dijo, estamos en medio de tinieblas, en medio de oscuridad. Y nosotros fuimos llamados para que en medio de la oscuridad podamos alumbrar. ¿Dónde? En medio de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Las que tiene la gente afuera. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, no lo sé. Porque la iglesia de Roma era una iglesia muy similar a la nuestra, rodeada de pecado. ¿Cuántos creen eso? Y por eso Pablo le escribe de una manera tan urgente que a pesar de que él no había visitado esa iglesia, a pesar de que no la conocía personalmente, que tenía muchas ganas de ir a visitar esa iglesia, la urgencia de los acontecimientos hace que Pablo escriba a esta iglesia, a la cual amaba mucho, para decirle, hey, ya es hora de despertar del sueño de la noche. Eso es lo que Pablo le dice a estos hermanos. Despierten del sueño de la noche. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada, o sea, ya ha pasado mucho rato, la noche está avanzada y el día está cerca. O sea, pronto va a amanecer. El día está cerca. ¿Quién es el día? Cristo. El día del Señor vendrá y va a sorprender a muchos durmiendo el sueño de la indiferencia. Este llamado de Pablo es un llamado urgente, no solo del apóstol, es un llamado de Dios que utilizó a este hombre. ¿Sabe para qué? Para que pudiese levantarse y ayudar a la iglesia a que pueda actuar y vivir de una manera santa, despierta y atenta al llamado de su Dios. Así como lo que Dios quiere de nosotros hoy. Que nosotros vivamos de una manera santa, de que estemos atentos, de que estemos despiertos a lo que está ocurriendo, no solo a nuestro alrededor, sino que también a nuestras propias vidas. Porque hoy, hermanos, estas palabras del apóstol a la iglesia de Roma también nos hablan a cada uno de nosotros de forma individual, pero también de forma colectiva. Porque Dios nos está llamando. ¿Cuántos creen que Dios les llama?
a responder. Hay un llamado y al llamado de Dios la iglesia responde. Amén. A vivir de una manera despierta. Cristo nos está diciendo a través de su palabra, iglesia, tienes que despertar. Iglesia, tienes que despertar. Tienes que despertar, tienes que levantarte. ¿Sabe para qué? Para reflejar su gloria en nuestras vidas. Hermano, el llamado de Dios para nosotros es un llamado urgente. Es un llamado al cual nosotros tenemos que despertar. ¿Sabe por qué? Porque esto no es para los líderes. Esto no es solo para los pastores. Esto no es para los que dirigen ni para los evangelistas. Este llamado de Dios es para toda la iglesia. Especialmente para los que estamos aquí, para los que nos están viendo. Tenemos que despertar. ¿Sabe? Dios nos está llamando a todos. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis porque no tenemos que confundir el llamado con el propósito. Porque Dios nos llama a todos a distintos ministerios, a distintas actividades dentro de la iglesia. Unos son llamados a pastorear, otros son llamados a evangelizar, otros son llamados al diaconato, lo que sea. Todos tenemos distintos llamados. Pero el propósito de Dios para su iglesia es uno solo y es el mismo. Hemos sido llamados para reflejar la gloria de nuestro Dios. Amén. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Pero Dios nos está hoy con urgencia realizando un llamado. Para todos los que estamos aquí, nadie se puede desentender de este llamado. Y decir, no, hermano, mire, yo estoy bien, está buena la palabra, pero yo voy a tomar mi porción. Mira, aquí, de verdad, se lo digo con mucho respeto, no venga a tomar su porción, venga a alimentarse de todo lo que Dios nos está dando. Porque lo que Dios nos está dando es para toda esta comunidad y para los que nos van a estar viendo. Es un llamado, y no es cualquier llamado, es un llamado de emergencia, hermano. Es un llamado urgente para que usted y también yo podamos despertar. Podamos salir del sueño, de la indiferencia, del desánimo, póngale el calificativo que usted quiera. Pero hoy nosotros nos hemos estado quedando dormidos y no hemos sabido despertar al llamado de Dios. Entonces, hermano, Dios nos está llamando no solo a creer en lo que es su palabra, porque por creer muchos pueden creer. Una cosa es creer y otra cosa es vivir para glorificar su nombre. Hermano, tenemos que despertar a lo que está a nuestro alrededor, porque el llamado de Dios, hermano, es personal y es también como comunidad. Por eso es que el capítulo 13 de Romanos, de los versos 11 al 14 que nosotros leímos, para nosotros tiene que convertirse en una alerta de que cada día que pasa nos acercamos más a nuestra salvación y a la necesidad, hermano, a la necesidad de poder caminar en la luz, porque Cristo es luz. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Y nosotros somos portadores de esa luz, por si usted no se ha dado cuenta. Usted está aportando lo más valioso que la humanidad pudiese tener. Más valioso que los recursos que podamos tener, las propiedades que podamos tener, los vehículos que podamos tener o los activos que nosotros podamos tener, que es la luz de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Más valioso que cualquier cosa, que las profesiones, que los estudios, que los trabajos, que los cargos que podamos tener o podamos ostentar. Lo que nosotros portamos hoy en nuestra vida es lo más valioso que podamos tener. ¿Y sabe qué? El Dios del cielo confío en usted y confío en mí para que seamos portadores de la gloria de su Hijo. Si es que confío en mí, sí, confío en usted. Confío en usted así como confío en ese matrimonio de José y María para que ese bebé quedara en manos de una familia. Hermanos, tenemos nosotros la necesidad de caminar en la luz. Dios nos está más que invitando, nos está llamando de manera urgente a despertar del letargo espiritual, a dejar atrás la pasividad que pareciera que nos invade y a poder responder con una firmeza poderosa al llamado que Él esta tarde nos está haciendo. Porque Dios te está haciendo un llamado. A ti te está haciendo un llamado. Sí, a mí también, por supuesto. Dios nos está haciendo un llamado. Dice la Escritura, en Romanos capítulo 13,
que quiero llevarla o compartirle otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, sobre Romanos capítulo 13, del verso 11 al 14 que nosotros leímos, porque me parece que clarifica aún más todo lo que hemos venido hablando. Dice la NTV de la siguiente manera, en los versos que leímos al principio. Escuche por favor esto, porque aquí se pone interesante la situación, para que a ver si nosotros podemos despertar del letargo en el que estamos viviendo, porque su palabra es viva, es eficaz, y como la iglesia está clamando, va a cumplir su propósito. Dice la NTV, esto, de lo que Pablo va a hablar, es aún más urgente. Pablo les venía hablando del amor, les venía hablando, desde el verso 1 les viene hablando de que tienen que ser respetuosos con las autoridades, que no tenemos que pagar mal por mal, sino que Pablo les viene diciendo que nosotros debemos someternos a toda autoridad terrenal. Eso es lo que viene hablando en los primeros versículos. Pero cuando pasa al verso número 11, Pablo dice esto que les voy a decir ahora es aún más urgente que someterse a las autoridades terrenales. O sea, cuando Dios está diciendo urgente, es algo que no puede esperar. Amén. Las urgencias no pueden esperar. Cuando usted llama al portal de emergencia aquí en Chile, y dice, ¿sabe? Tengo una emergencia, al lado mío está ocurriendo un delito, vengan pronto. Y el operador le dice, a ver, por favor tenga paciencia, explíqueme bien lo que está ocurriendo. ¿Dónde es lo que está aconteciendo? ¿Logró tomar? Y usted le dice, oiga, ¿usted no está entendiendo que es una emergencia? Bueno, las emergencias en el Evangelio también existen. Por eso que Pablo dice, esto es aún más urgente. Iglesia, ¿entendemos lo que significa urgente? Hay gente que se está muriendo todos los días, lanzándose a las vías del metro. ¿Sabe por qué? Porque no hay esperanza. No, pero nosotros bien aquí, cómodos, tranquilos, total, mi familia está bien, como dijo un futbolista por ahí, yo estoy bien, yo no tuve la culpa, que se lancen al metro no es mi responsabilidad, pero ¿sabe qué? Sí puede ser nuestra responsabilidad, porque ¿qué estamos haciendo nosotros para darnos cuenta de esas situaciones? ¿Qué está haciendo usted para evitar eso? ¿Cómo estamos educando nosotros a las generaciones que Dios nos entregó para que ellos puedan entender de que esto, el Evangelio, sí son buenas noticias, pero es algo tan importante que es algo de vida o de muerte? De luz o de tinieblas, de día o de noche. Aquí no hay intermedio, iglesia. Y si nosotros no entendemos esto, ¿sabe lo que va a pasar? Nos vamos a quedar sumidos en la oscuridad. Nos vamos a quedar dormidos en la noche. Y mientras algunos se van, cuando el día llegue, nosotros nos vamos a quedar aquí. No es que algunos se quieren quedar en la gran tribulación. Se van a quedar leyendo a MacArthur. Sí, siga leyendo a MacArthur. Pero nosotros tenemos que despertar. Nosotros no podemos seguir durmiendo. Esto parte del reconocimiento de que sí, hemos tenido un letargo espiritual. Y desde ahí comenzamos a trabajar. Cuando nosotros reconocemos nuestras falencias, es ahí donde Dios comienza a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, Dios dice así. Listo, ahora empiezo a trabajar. Mano a la obra. El alfarero tomando el barro. ¿Para qué? Para romperlo y para volver a crearlo, para volver a formarlo como a Él le da gusto, como a Él le place, como Él quiere, porque Él es el que moldea nuestra vida a su voluntad. Nosotros hemos estado por mucho tiempo moldeando nuestras vidas a lo que nosotros creemos que está bien. Y como hemos sido prosperados en general, pensamos que Dios aprueba todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿sabe? A través de esta palabra yo le tengo una noticia. Dios no está aprobando todo lo que nosotros estamos haciendo. Porque nos estamos quedando dormidos en un letargo espiritual que está haciendo que muchos perezcan y no procedan al arrepentimiento. Y eso es nuestra responsabilidad, eso va a ser nuestra respuesta que tendremos que darle un día al Señor. Y eso puede ser consecuencia de que nosotros jamás nos podamos parar frente al tribunal de Cristo. Entonces Pablo dice, vuelvo a la NTV, Pablo dice a los romanos y a la iglesia en esta tarde, esto que les estoy diciendo es aún más urgente, porque ustedes, le está diciendo a los romanos y también a nosotros, Dios nos está diciendo, porque ustedes saben que es muy tarde.
Usted lo sabe. La Biblia dice que usted lo sabe. Usted sabe que es muy tarde. Usted sabe que Cristo viene. Usted sabe que en cualquier momento, a raíz de todas las señales que nosotros estamos viendo, en cualquier momento Cristo viene. Usted lo sabe. Usted lo sabe. La Biblia me está diciendo, y la Biblia es verdad, me está diciendo, ustedes saben que es muy tarde. Adolescentes, ustedes saben que es tarde. Jóvenes, señoritas, ancianos, ustedes saben que es tarde. La Biblia lo dice. Y dice Pablo que el tiempo se acerca. O el tiempo se acaba, perdón. Porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Oiga, qué peligroso lo que nos está diciendo Dios. Que es muy tarde, que la noche está avanzada y que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Sigue diciendo Pablo, despierten, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Sí, claro, nos estamos acercando a la meta final. Entonces está más cerca que cuando creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. ¿Cuántos están esperando el día de la salvación? El día de la salvación amanecerá pronto. Iglesia, noticia, Cristo viene pronto. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dice la Escritura, dejen de lado, o sea, olvídense, bótenlo, deséchenlo, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, o sea, sáquense la inmundicia de encima y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Gloria al Señor. Usted dijo, hay que ponerse el casco. Póngase el casco con Pablo. ¿Cómo habrán quedado los romanos? Este ni nos conoce y mire cómo nos trata. Bueno, pónganse la armadura de la vida recta. Ya que nosotros, o sea, usted y yo, pertenecemos al día. Se nota. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. O sea, ¿dónde tenemos que vivir con decencia? A los ojos de todo el mundo. Así, sí. Y esto no para, sigue. No participen de la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas. Oiga, hay gente que le gusta andar en peleas. Ni tengan envidia. Más bien, mejor, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, dejen la ropa sucia, saquémonos la ropa sucia y coloquémonos la ropa limpia de la presencia del Señor Jesucristo, porque Él es limpio, Él es santo. Y no se permitan pensar en forma de complacer sus malos deseos. Gloria al Señor. Ese que está bautizando ahí andaba en un carrete anoche. Dios te está hablando. Hermanos, tenemos que nosotros darnos cuenta que estamos en momentos difíciles, que estamos en momentos complejos y que la Escritura nos está diciendo que la hora se acerca. Nosotros tenemos que despertar. ¿Cuál es nuestro problema? Que estamos preocupados todo el rato de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esperando que otro alabe, esperando que otro haga, que otro parta primero para recién yo comenzar a partir. Comenzar a alabar, comenzar a adorar, comenzar a despertar. No, si el de allá despierta, yo me uno. ¿Y por qué no despierta usted y que los demás se unan a usted? Siempre estamos esperando, preocupados de lo que ocurre a nuestro alrededor.
Despojémonos de todo el peso, hermano, que nos está asediando y corramos con paciencia, con legitimidad, con honradez la batalla, hermano, la carrera de la fe. Tenemos que correr legítimamente. Unos corren más fuerte, otros corren más despacio, pero todos corremos legítimamente. Hermano, tenemos que despertar. Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, despierten. Cuando tú despiertas, tú tienes que abrir tus ojos y tienes que darte cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando el día está cerca, ya no necesitas pararte de tu cama y encender un interruptor, porque la luz de la mañana comienza a pasar por tu ventana. Y tú ya te puedes dar cuenta que no estás en época de estar durmiendo. No estamos en temporada de quedarnos acostados. Estamos en tiempo de levantarnos del sueño, del letargo de la indiferencia y comenzar a despojarnos, porque nadie sale a la calle con la misma ropa que se durmió. Por lo tanto, nos sentamos, nos sacamos la ropa del sueño de la indiferencia, nos sacamos el pijama espiritual, nos ponemos la ropa de Jesucristo, nos vestimos de Jesucristo y salimos a la calle a decirle a la gente que Cristo cambia. Que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo da oportunidades, que Cristo vino a morir por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque ahí en Cristo está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesucristo está la solución para el pecado del mundo. Quiero dar solo 4. Soluciones, no sé si podría ser soluciones. 4 herramientas. 4 puntos importantes para que nosotros apliquemos nuestra vida y salgamos del letargo espiritual en el que estamos, del sueño espiritual en el que estamos. El primero, que nos demos cuenta, que conozcamos el tiempo. Podamos discernir el tiempo que hoy estamos viviendo. Porque muchos estamos viviendo con un relajo como que si aquí estuviera todo bien. Y no está todo bien. ¿Amén, iglesia? Conocer el tiempo significa inmediatamente, automáticamente, despertar del sueño espiritual. Porque si yo conozco que el día se acerca, voy a despertar. Amén. No puedo decir que conozco el tiempo que estamos viviendo y seguir durmiendo. No, se contradicen, se contraponen. No puede ser. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, que el día está cerca, que Jesucristo viene, que Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, incorruptible, sin mancha y arruga ni cosas semejantes, nosotros automáticamente tenemos que despertar. ¿Amén? No lo noto muy convencido. ¿Qué quiere que le diga? Tenemos que convencernos de que estamos en los últimos tiempos. Y si conocemos el tiempo, despertamos del sueño. Dice la Escritura, conociendo el tiempo, dijo Pablo a los romanos, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. O sea, el que conoce al tiempo despierta, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creímos. ¿Quién lleva 5 años en el Evangelio? Así promediemos. A ver, ¿quién lleva 5 años? Puede levantar la mano. ¿Quién lleva 10? ¿Quién lleva 15 años en el Evangelio? 20. Ya, a ver, vamos. 20. Hay algunos que nacieron. ¿Quién lleva 25 años en el Evangelio? 30. ¿Quién lleva 30 años en el Evangelio? A ver, ¿quién lleva más de 30? A ver, que levante la mano. Alguien que lleva más de 30 años en el Evangelio. ¿Sabe? Le tengo una buena noticia. Porque el tiempo está más cerca, la venida de Cristo está más cerca que hace 30 años atrás, que hace 20 años atrás, que hace 10 años atrás y que hace un minuto atrás. La venida del Señor hoy día ya está más cerca, así que alégrese. Gócese porque su redención está cerca. Disfrute, aproveche el tiempo, hermano. El tiempo de Dios, ¿sabe? El tiempo de Dios es preciso. Es exacto. No es el reloj humano que se puede atrasar. No es el reloj humano que se le acabó, ¿verdad? La carga se apagó y no podemos conocer el tiempo. No, el reloj de Dios no es nuestro mismo reloj. El reloj de Dios va a dar el tiempo oportuno. Y si Dios nos está advirtiendo de que el tiempo está cerca,
nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo tiempos finales. Porque cada instante que vivimos, hermanos, es una oportunidad. ¿Para qué? Para responder a su llamado y para poder avanzar en santidad. Porque no da lo mismo cómo avanzar. Porque no da lo mismo cómo se corre la batalla, la carrera, perdón. No da lo mismo cómo se corre la carrera. La carrera se corre legítimamente. Sin empujar a nadie, sin darle codazo a nadie, sin lastimar a nadie. La carrera se corre con honestidad, con legitimidad y se corre en santidad. Si estamos nosotros despertando, esperemos, gracias al Señor y a través de su palabra, si nosotros comenzamos a despertar, lo primero que nosotros debemos hacer es levantarnos de la cama, o sea, levantarnos, salirnos del pecado. Y ahí automáticamente pasamos al punto número 2, que es desechar las obras de las tinieblas. ¿Amén? Las tinieblas están en la noche, están en la oscuridad. En el día, los que vivimos en la luz, no vivimos en tinieblas. ¿Se entiende, verdad? Si despierto, si estoy despertando, que era el punto número 1, si estoy conociendo el tiempo y comienzo a despertar, automáticamente me paso al punto número 2, que es desechar las obras de las tinieblas. O se anda en luz o se anda en oscuridad. O se anda en tiniebla o se anda en santidad. No se puede andar en las dos. De una misma llave no pueden salir. Gloria al Señor. Entonces, punto número 2. Desechamos las obras de las tinieblas. Dice la Escritura, Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de, ahí está, de las armas de la luz. O sea, despertamos del sueño, nos levantamos y nos sacamos el pijama. ¿Amén? No podemos salir a la calle con pijama. No podemos salir afuera diciendo que conocemos a Cristo y con nuestros hechos negarlo. No podemos salir a la calle diciéndole a la gente, oh, Cristo te ama, te perdona, Cristo te quiere dar una nueva oportunidad, y a veces la gente, que se la dé a usted primero. Porque nuestros hechos no se condicen con lo que hablamos. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, despojémonos, desechémonos. Eso, hermanos, significa abandonar lo que pertenece a la oscuridad. Me refiero a la inmoralidad, me refiero a la violencia, me refiero al engaño, nos estamos refiriendo a las adicciones, nos estamos refiriendo al orgullo y a cosas semejantes a estas. ¿Amén? Por eso es que Isaías, en el capítulo 60, yéndonos al Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento usted sabe que la gente era más porfiada, ¿cierto? ¿Sí o no? Y usted, o sea, perdón, ¿cuántos dicen amén? La gente era más porfiada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, por eso vino Cristo, pues no podía cumplir la ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Entienden el Antiguo Testamento, cierto? Entonces la gente era más dura de obedecer, ¿cierto? Amén. ¿Y usted? Entonces, Isaías en el capítulo 60 nos hace un llamado, porque en esa época, 750 años antes de Cristo, fíjese que la gente ya estaba durmiendo. Estamos hablando espiritualmente. ¿Sabía usted eso o no? Bueno, si no lo sabe, se lo cuento. En aquel entonces la gente ya estaba durmiendo, espiritualmente hablando. Por eso es que Isaías, en el capítulo 60, le está diciendo, levántate, levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere Isaías? A Cristo. ¿Algún lector de la Escritura? ¿Sí? Levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido la luz. Jesucristo dijo, yo soy. Entonces cuando Isaías le dice, levántate. ¡Ey! No puedo decir, perdón, ¿qué tengo? Levántate. Levántate, llegó la luz. Me acuerdo cuando a nosotros en invierno de repente mucho viento, mucha lluvia, a veces se corta la luz, por los transformadores colapsan y se corta la luz. ¿Le ha pasado por acá o no? ¿Les pasa por acá eso? Se corta la luz, ¿cierto? Y como que, ¿qué hacemos? Que ya la batería, que ya no funciona el internet, que la batería del teléfono, que las lámparas, todo esto para...
Y uno como que se aburre y se va, ya, ¿qué más vamos a hacer aquí dándonos? Sobre todo en invierno, a veces estufas eléctricas, vamos a acostarnos. Y uno se va a acostar, llega la luz. Y nos falta, levántate que llegó la luz. Gloria. Hay uno que se levantó. Entonces Isaías hace un llamado. Yo me imagino, a lo mejor puedo estar mal y pido perdón si es que estoy mal. Bueno, no creo que esto lo vean los profesores que a uno le hacen clase, así que... Y en la clase hermenéutica a uno le dice, oye, el contexto dice lo que el texto quiere decir, no te vayas a hacer tus propias explicaciones, ¿no? Pero yo no sé, me tiendo a pensar de que Isaías está como preocupado, desgarrado, diciendo, oye, levántense. Como en ese tiempo no existía amplificación, entonces yo me imagino que hacía un llamado desde lo más profundo de su corazón, levántense, porque viene la luz, llegó la luz. Pero además de venir la luz, llegó la gloria de Jehová, que ha nacido sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre todos los que estamos aquí. La luz de Jehová, del Padre, la luz de Dios el Padre, ha nacido sobre nosotros. Y Él es Jesucristo. Esa luz ha nacido sobre nosotros. Tenemos que despojarnos, hermano, de lo que nos hace mal. No va a bastar, hermano, que nos levantemos del sueño de la indiferencia y que nos quitemos lo viejo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros quedamos desnudos espiritualmente, nosotros necesitamos vestirnos con lo que Dios nos da. Es por eso que el punto número 3 nos manda o nos instruye a vestirnos del Señor Jesucristo, de sus armas de la luz. Amén. Despertamos, punto número 1, conocemos el tiempo, despertamos. Número 2, nos despojamos, nos sacamos el pijama. ¿Y qué? ¿Salimos así a la calle? No podemos salir desnudos a la calle. No podemos andar espiritualmente desnudos por la vida. No, si el Señor me limpió, el Señor es santo, yo me despojé de la inmundicia, pero no podemos andar desnudos espiritualmente. Tenemos entonces que vestirnos. Amén. Nos vestimos para poder avanzar. Dijo Pablo, vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Amén. No es solo, hermano, esto o es más que portarse bien. Es más que andar, que creer que tenemos buen comportamiento. Es llenarse de Cristo. Es poder llenarnos de su luz, de su humildad, de su amor, de su pureza, de su obediencia, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo número 6, versículo número 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo además exhorta y dice en otro verso en 1 Corintios capítulo 16, velad, o sea, estén despiertos, no se duerman, velad. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y además esforzaos. ¿Sabe por qué? Porque esto a nosotros nos está diciendo, nos está enseñando a que nosotros, hermanos, podamos actuar, nos está llamando a actuar con valor y también con determinación en la toma de nuestras decisiones, tomando nuestra responsabilidad de hombres, de mujeres y de líderes espirituales listos para enfrentar la vida con fuerza y también con valentía. No somos ya niños espirituales. No somos personas en general, me refiero como cuerpo, que estamos recién llegando y que no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Somos personas ya formadas en lo espiritual. Que cuando llegan personas nuevas, debieran automáticamente darse cuenta de nuestra madurez. Debieran darse cuenta, hermanos, de nuestro porte espiritual. Pero muchas veces no pasa. ¿Sabe por qué? Porque estamos durmiendo. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es importante. Si nosotros estamos vestidos para la batalla, porque esto, si alguien pensó que el evangelio era venir a sentarse a la playa, a tomar el sol y a meterse al agua, yo le digo, está equivocado. Nosotros estamos en una batalla. Estamos en una guerra espiritual. Estamos todos los días luchando contra nuestra propia carne, contra las acechanzas del enemigo. Todos los días para nosotros es una lucha. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es nuestra garantía?
¿Cuáles son las arras de la promesa de Dios? ¿Cuáles son? Que la guerra ya está ganada, que no vamos a perder, que no tenemos nada que perder, que la cuenta ya está saldada, que si bien es cierto nos enfrentamos a dificultades, pero la cuenta ya está pagada. Entonces nuestra garantía es esa, de que estamos en una batalla, de que estamos vestidos para esa batalla, pero nosotros, hermanos, además de eso, y además de entender que la guerra ya está ganada, nosotros tenemos que entender, punto número 4, que no podemos descuidarnos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Uy, qué susto, dijeron algunos. Entonces nosotros no podemos distraernos. No podemos desviarnos. Y ahí pasamos al punto número 4, que tenemos que mantenernos velando y orando. ¿Amén? Amén. Como que bajo el volumen, trato de calmarme y usted se calma conmigo. Me pongo más efusivo y usted se pone efusivo conmigo. Estamos diciendo que viva su propia vida. ¿Qué le está diciendo Dios en esta hora? ¿Qué le está hablando Dios a usted? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted? Analice, medite lo que Dios le está diciendo. ¿Para qué lo está llamando Dios a usted? ¿Cuál es el llamado que Dios le está haciendo en esta tarde? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? ¿Qué es lo que le está revelando su palabra? ¿Tenemos que seguir dependiendo de lo que hacen los demás? Como lo que hace el mundo. Corre la gente para allá por un concierto. Allá haciendo fila, estoy en el número 200.000, 500.000. La gente no alcanza entrada para los conciertos. Vienen los artistas de afuera. Viene Luis Miguel con un concierto. Pero es tanta gente que va al segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el 20º. El otro ya no tiene boya y la gente dale comprando entradas para ir a ver a Luis Miguel. Dale, 20 conciertos. Se va de Chile cargado con millones de dólares. Y la gente sigue con el mismo vacío que tenía antes y peor. Porque el otro con la canción le hizo recordar a la incondicional. El único incondicional es Dios. Que va a estar ahí. Que sabe lo que somos. Y que aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Entonces nosotros debemos de dejar por un segundo de ver a nuestro alrededor y comenzar a mirar la cruz. No saque su mirada de la cruz. No saque su mirada de la cruz. Cuando nosotros sacamos la mirada de la cruz, ¿sabe qué? Empezamos a mirar y decimos, si el hermano no canta, yo tampoco canto. ¿Por qué voy a cantar? Si los demás no cantan, vuelva su mirada a la cruz, vuelva su mirada a la luz. Haga que Cristo resplandezca. No se preocupe de lo que pasa a su alrededor. Alabe a Dios, tenga comunión con Dios. Deje que el Espíritu Santo le llene. Deje que el Espíritu Santo le redarguya. Alabe a Dios, alabe a Dios. Abra sus labios y alabe a Dios. Ore, vele. ¿Para qué? Para que no entre en tentación, hermano. Manténgase vigilante. Esté despierto, hermano. ¿Sabe? Uno sabe que uno está cansado. Eso lo sabemos. ¿Sí? Nadie va a cuestionar. Hay mucha gente que literalmente viene a este lugar a descansar. Uno esperaría que en lo espiritual vengamos a descansar, pero hay gente que literalmente viene a descansar. Ya, no pasa nada. Si alguien se cabecea aquí, ¿sabe? No pasa nada. Pero hay una iglesia alrededor que en vez de adorar, que en vez de cantar, que en vez de contagiar a ese que viene cansado, que se entiende que alguien pueda venir cansado. ¿Quién no ha cabeceado en la iglesia? Entonces se entiende, pero el que viene cansado debiera ser contagiado por lo que estamos llenos de su presencia, por lo que Dios ya nos libertó, por lo que Dios ya nos transformó, por lo que Dios nos sacó esa carga, debiera ser contagiado por nosotros. El punto es que estamos tan preocupados del letargo de otros que ese letargo se contagia, parece también a nosotros. Y eso no puede ser, y eso ocurre porque sacamos la mirada de la cruz. Sacamos la mirada de la cruz. Oye, pero ¿cómo el hermano? Vuelve tu mirada a la cruz. Sí, pero es que vuelva la mirada a la cruz. Pero es que él me habló más. Vuelva la mirada a la cruz. Vuelva a mirar la cruz. No saque su mirada de la cruz. Allá está la meta. Allá está su salvación. Allá está la redención. En la cruz nosotros encontramos, hermano, lo que Dios ha reservado para nosotros. Termino con el 4. Dije orar y velar. Velar y orar. ¿Para qué, hermano?
para que nosotros nos podamos mantener vigilantes. Hermano, tenemos que mantenernos vigilantes, porque Jesús nos advirtió, velad y orad, para que no entren en tentación, en la tentación de mirar para el lado. Es que el hermano le pasó esto, y cómo el hermano, y cómo él está ahí, y cómo ya está allá. No, hermano, vele, ore, para que no entre en la tentación de mirar hacia el lado. Vele y ore para que pueda mirar, para que no entre en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero Cristo dijo, la carne siempre es débil, la carne siempre va a querer mirar para allá, la carne siempre va a querer estar ahí. Pero si nosotros descuidamos nuestra mirada de la cruz, lo que va a ocurrir con nosotros es que vamos a caer en el letargo, en el sueño de la noche. Y si caemos en esa dinámica, esa podría ser nuestra última noche. Hermanos, vigilar es vivir con los ojos del alma abierta, sensibles a la voz del Espíritu. Porque cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, nuestra vida de oración y vigilancia nos va a mantener firmes, parados en la roca, con nuestra casa fundamentada, hecha en la roca y no en la arena. ¿Dónde estamos pisando? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos hoy edificando nuestra casa? Y así como Pedro le dijo al cojo de nacimiento, tomemos hoy estas palabras y hagámoslas nuestra realidad. Y esas palabras que Pedro utilizó para ese cojo de nacimiento, hagámoslas una realidad en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y empieza a caminar. Ya basta de estar acostado en el sueño espiritual. La noche ya está terminando y el día se acerca. Levántate y anda. Porque hoy Dios nos está diciendo lo mismo, en resumidas cuentas. Levántate del letargo espiritual y camina en su propósito, en su llamado. Refleja la luz y la gloria en todo lo que tú hagas y donde quiera que tú vayas. Refleja la luz de Cristo en todo lo que hagas y todo te saldrá bien. Póngase por favor de pie, porque la noche ya está avanzada. Y como alguien pudo pensar y dijo, hoy la última noche el hermano quiere que me muera, alguien podría ver esto, ¿sabe? Con otra mentalidad. Porque si yo tengo la mente de Cristo, podría ver el título de este mensaje y decir, hoy la última noche, se termina la noche, comienzo a andar en vida, a andar en día, a andar en luz, a andar en claridad. Ya no hay más noche, ahora solo hay luz. Pero hay otros que tienen una mente más débil y podrían haber pensado de que esta es la última noche de vida. Pero le tengo buenas noticias. Por fin buenas noticias. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Deja de dormir, porque hoy el Espíritu Santo nos dice que si estamos dormidos tenemos que despertar, iglesia. Si estás vestido de tiniebla, tienes que despojarte de esas ropas. Y si estás desnudo espiritualmente, tienes que vestirte de las armas de la luz. Tienes que vestirte de Cristo. Alguien se tiene que alegrar por eso, hermano. Alguien tiene que gozarse porque Cristo nos vino a despertar. ¡Ey! Te estás quedando dormido. Así como el padre le dice a los hijos en la mañana que le pusieron la mano al despertador para seguir durmiendo, llega el papá y le dice, hijo, tienes que levantarte. Hay trabajo que hacer, hay obras que terminar, hay cosas que hacer, hijo, levántate, te estás quedando dormido. Sí, esto es para ti, es para ti, es para ti. Porque sus hijos oyen su voz. Y los que no han escuchado su voz, es tiempo de que conozca la voz de su Señor. Es tiempo de venir a la luz. Es tiempo de correr, de venir a su presencia.
Yo le ofrezco este lugar para que usted se acerque a la presencia del Señor y ya deje de mirar hacia el lado y volvamos a retomar nuestra mirada hacia la cruz. ¿Sabe por qué? Porque su gracia está lista para perdonarte. Su gracia está lista para limpiarte y para colocar nuevas vestiduras en tu corazón. Los creyentes que se han quedado dormidos, que se han dejado envolver por la noche, tengo este mensaje de parte de Dios para ti. Vuelve, hijo. Vuelve a tu primer amor, vuelve a tus primeras obras. Vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor, para que la luz de Jesucristo vuelva a brillar en ti.